nosotros nos vamos a regresar porque le adelantamos el tema del caso en contra de Andrés Ruemer y vamos a retomarlo, las acusaciones en su contra. Vamos a conversar, ahora sí nos pudimos entrar en contacto con la abogada Jimena Ugarte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, organismo que ha acompañado a varias víctimas del ex diplomático. Muy buenas noches, Jimena. Hola, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por este espacio. No, gracias por tomarnos la comunicación. Pues te preguntaría en primer lugar, ¿cómo calificarías la publicación de hoy del exdiplomático Andrés Ruemer en lo que hace referencia, de qué manera aborda el tema de su situación frente a dos cosas? Primero, frente a lo que ha sido la lucha de las mujeres a quienes representas, y por otro lado, respecto a lo que es verdaderamente su situación jurídica. Okay. Bueno, en primer lugar, yo calificaría esa publicación como falsa. En esa publicación se dicen varias imprecisiones. La primera es que él no está libre, es un cambio de prisión en donde se encontraba desde el 2 de octubre del año pasado a una prisión domiciliaria. Esta situación se da, hasta donde tenemos información, no porque sea un caso único, no porque él sea considerado que no es responsable de los delitos que se le están tratando de imputar cuando llegue a México, sino precisamente por una política que tuvo el Estado de Israel en el marco del conflicto bélico en el que se encuentra. Entonces, esa es una imprecisión importante de señalar. Él no es un caso único, sino es una política que tomó el Estado de Israel, entiendo que con varias personas privadas de libertad, y que fueron cambiadas a prisión domiciliaria por esta situación. La segunda es que no es un tema de fondo. El tema es nada más lo que sería un símil aquí en México como un cambio de medida cautelar, en donde efectivamente no se está juzgando el fondo del asunto, sino simplemente el que pueda llevar su proceso en otro lugar, que en este caso es en su domicilio. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que no se hayan desvalorado las pruebas que hasta ahora está presentando el Estado mexicano ante el Estado de Israel para la solicitud de extradición, y mucho menos que sean falsas como él erróneamente lo señala en su comunicado. Abogada, le saluda Alberto Nájar. Muy buenas noches. Hola, bueno. En su mensaje en redes sociodigitales, el presunto inculpado, el presunto acosador, abusador sexual, Andrés Ruemer, señala que, según él, no es tan peligroso como un oso de peluche, una ironía absolutamente desafortunada. Así es. Usted que representas a las víctimas, ¿es así? ¿Qué tan peligroso es Andrés Ruemer? Pues yo diría lo siguiente, es tan peligroso como 60 denuncias que salieron apenas 15 días después del video en que Itzel sale por primera ocasión a la luz pública haciendo su denuncia el 15 de febrero del año 2021, y solo bastaron 15 días para que se juntaran 62 mujeres, si no mal recuerdo, e hicieran su denuncia pública a través de Periodistas Unidas de México. Es tan peligroso como el hecho de que cuando se logra las órdenes de aprehensión, él logra escapar al Estado de Israel, incluso estando en una época de COVID en donde claramente, y es un asunto que todo el mundo sabíamos, no se podía viajar a otros países. Y es tan peligroso como el hecho de que incluso estando en Israel, una joven de allá hizo público, o al menos nos hizo saber, que él había buscado y de nuevo había tratado de acosarla. Ese es el nivel de peligro del que estamos hablando. Una persona que tuvo en su momento un gran poder económico, político, social, cultural, pero que afortunadamente y gracias a la denuncia y a la lucha de todas estas mujeres, que de 60, pues desafortunadamente apenas son 5 las que han logrado estas órdenes de aprehensión y que son el sustento de esta solicitud amistosa de extradición que hace el Estado mexicano al Estado de Israel, se pueda lograr que pueda estar en los tribunales mexicanos para que ellas puedan acceder a la justicia. Bien, nada más para cerrar esta conversación, estaríamos en la misma circunstancia, digamos, el estatus es el que hemos conocido en los últimos meses, estamos a la espera de la extradición de Andrés Ruemer. Coméntanos para cerrar un poco de en dónde se encuentra la lucha jurídica que ustedes están encabezando.
Mira, la lucha jurídica que nosotras estamos dando en este momento, pues básicamente está en espera precisamente de un asunto de orden internacional. En esta solicitud de extradición, quienes son los que hacen, digamos, las gestiones son precisamente el Estado mexicano a través de la Secretaría de Relaciones y la Fiscalía General de la República y el Estado de Israel, que a través de sus tribunales determinará si es factible o no el que él sea extraditado a México para que pueda ser juzgado acá por la responsabilidad o la probable responsabilidad de la comisión de diversos delitos del orden sexual. Por lo pronto, aquí en México, las víctimas siguen esperando esta situación y tenemos dos situaciones jurídicas que a mí me gustaría resaltar. La primera es que seguimos exigiendo a las autoridades que permitan la participación de las víctimas en este procedimiento de extradición. El procedimiento de extradición, a pesar de que la gestión se lleve como un asunto internacional entre estados, no debe obviar que se sostiene a través de los testimonios y las denuncias y las vivencias de ellas que fueron víctimas de este tipo de violencias. Y por lo tanto, ellas tendrían que tener ahorita la posibilidad incluso de impugnar esta determinación del cambio de prisión a prisión domiciliaria, lo cual les ha sido imposible porque desconocen cuál es el estatus real del procedimiento, no saben quiénes las están representando allá y mucho menos han tenido la posibilidad de impugnar o defenderse de propia voz ante los tribunales de Israel. La segunda situación jurídica en la que nos encontramos es que derivado de todas estas situaciones en redes sociales en donde ellas han sido perseguidas y acosadas, se solicitaron órdenes de protección ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desde noviembre del año pasado, las cuales al día de hoy no han podido otorgárseles y por supuesto que ante la situación que se está ahorita en este momento conociendo que él se encuentra, pues no libre, porque debemos de dejar muy claro, él no está libre, pero sí con un cambio a prisión domiciliaria, en donde ha dejado claro que ya tiene incluso acceso a redes sociales, pues ellas tienen miedo y se hace urgente que les otorguen esas órdenes de protección. Muy importante estos dos últimos puntos, ahí el estatus y también ahí las demandas de ustedes y de pues el caso que estás, por ejemplo, tú encabezando. Jimena Ugarte, muchísimas gracias por habernos tomado esta comunicación y seguimos pendientes de este caso. Desde luego, aquí tienes espacio. Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches. Muy buenas noches.